Buenas tardes. Vamos a dar inicio con este servicio que nos tocó hoy 15 de abril del 2020, y nos sentimos un poquito extraños, ¿no? Porque por esta nueva modalidad que es todo en línea, y a veces pues me siento solo, ¿no? Porque estamos haciendo la grabación de temprano para aprovechar la luz y ver que se vea lo mejor posible, ¿no? Y la Iglesia Fuente de Vida le da la más cordial bienvenida, y, y en esta nueva modalidad en línea. Y así vamos a estar los miércoles y los domingos. Antes de eso, ¿qué les parece si oramos al Señor para que Él nos guíe? Eh, la verdad, yo me siento un poquito diferente, extraño. ¿Por qué? Porque eh, a veces cuando estamos en iglesia yo veo sus caras, su rostro, y así interactuamos, pero aquí nada más estoy haciendo como un tipo monólogo nada más de aquí para allá, y así se debe ser, ¿no? Porque por las circunstancias. Al principio de todo esto, de lo que era esta pandemia que nos está ahorita, ¿no? Que está ahorita. eh, yo pensé al principio y dije yo, pues es algo más que trae el gobierno, como la vez que cuando estuvo también la otra pandemia que duró pocos días, pero hoy ya llevamos varios días. Eh, Normalmente nosotros como maestros disfrutamos lo que es las vacaciones, e incluso anhelamos llegar a ese tiempo, pero vemos que es un poquito diferente. Es un poco diferente, ¿por qué? Porque en las vacaciones tú puedes salir, puedes programarte, puedes ir a la playa, puedes ir a visitar a tus familias. Y nosotros como maestros tenemos 2 semanas en Semana Santa, tenemos casi 2 meses en vacaciones de verano, y, y tenemos 2 semanas de vacaciones también en diciembre. Entonces, esas son donde podemos salir y convivir y todo. Pero cuando nos dijeron se va a hacer, se va a adelantar 2 semanas la vacación, y aparte por las vacaciones, yo al principio dije, yupi, pero ah, conforme como fue pasando y estuvimos aquí en casa guardaditos, quédate en casa, y hemos respetado todo eso. Claro que sí hemos salido, sí hemos ido a compras, sí hemos salido a la calle, pero es muy diferente. ¿Por qué? Porque cuando tú sales en tu tiempo de vacaciones, tú convives, tú hablas con tus vecinos, saludas, hey, buenas tardes, buenos días, y vemos todo en una interacción. E incluso vemos a la gente fuera, conviviendo, ejercitándose, hablando entre ellos. Pero esta vez salgo, a veces salimos con los niños, y vemos que completamente solos, encerrados, no hay un saludo ni nada de eso. Eh, Aquí en casa, cuando nos quedamos, pues nosotros cuidamos los nietos, y hay entre nosotros sí una interacción aquí adentro, pero a veces veo que ellos se enfadan a veces de nomás estar encerrados. Tratamos de sacarlos al patio, de sacarlos aquí enfrente, pero cuando de plano vemos que se está, ¿cómo se llama? Poniendo muy tenso el ambiente, muy tenso todo, los saco un poquito, caminamos alrededor de la colonia y por las calles, y vemos que hay como que te sale todo lo que tú traes, saca todo. ¿Y por qué? Respiras aire puro, otros ambientes, pero sigue siendo igual muchas veces en el aspecto de que no hay interacción con la gente, ¿ok? Entonces, en esto sí nos ha causado un poquito de, de, no, como decimos nosotros, nos ha sacado de onda, pero hoy sí, como digo, anhelamos tener lo que antes teníamos, pero vamos a disfrutarlo. Este tiempo, nosotros al principio, cuando salimos de vacaciones antes, yo anhelo estos tiempos. ¿Por qué? Porque ese momento
donde tienes más tiempo para la familia, tienes más tiempo para Dios y tienes más tiempo para hacer las cosas que a ti te agradan. Pero hoy tenemos más tiempo de más. Entonces hay que saber también ministrar nuestro tiempo y casi siempre para mí me ha servido mucho. Tiene sus pros y sus contras. ¿Por qué? Porque ahí tienes más tiempo con relación con Dios y con la familia, pero también a veces te desvías y a veces pierdes tiempo en cosas que por ejemplo, casi en redes sociales. Y cuando vemos todas estas cosas, más que animarte, a veces te desanima. Porque hoy estamos viendo, prendemos la televisión y todo, en lugar de hablar de cualquier animarnos, ¿qué es lo que hacen? Pues nos da lo que es el noticiero y nos dice cuántos muertos, cuántos infectados, y eso en lugar de animarte a veces a mí me molesta, la percepción que yo recibo es que todo va en peor, va más mal y nos invitan a que nos quedemos en casa, pero vemos que a veces en lugar de animarte, como les digo, te da, como decimos, para abajo. Pero no nomás nosotros hemos pasado esto, sino en el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha tenido en muchos tiempos ha tenido este mismo, eh, ha vivido estas mismas circunstancias. Una de ellas fue cuando nomás en una de ellas, donde vamos a enfocarnos ahorita, en Isaías, vemos que ellos siempre fueron cautivos, siempre estuvo el pueblo de Israel, otras naciones tras de ellos fueron sitiados y vivieron mucho tiempo dentro de las murallas, dentro de su cerco de la ciudad. E incluso mucho tiempo vivieron en cautiverio, como digo, 70 años nada más, como, cuando fueron cautivos, y ellos vivieron en tierra lejana. Cuando volvieron, también vemos que ellos vivieron siempre, las demás naciones queriéndolos siempre opacar, siempre estar sobre ellos, e incluso todavía hoy, hasta el día de hoy, todavía siguen los pueblos de alrededor haciéndole la guerra al pueblo de Israel. Entonces vemos que a veces ellos son siempre están en continuo cautiverio, como decimos, pero es el pueblo de Dios y nosotros, fíjense, nos enseña la palabra de Dios ciertas cosas que debemos de aprender en este tiempo. La Biblia es la palabra de Dios y está llena de verdad para cada situación que enfrentamos en la vida. Y es cierto, es cierto. Nosotros debemos, este libro es el único que nos muestra el problema y nos da la solución también, ¿verdad? Dios siempre nos da esa base para que nosotros vivamos conforme a lo que ellos también pasaron. No somos los únicos que estamos pasando esto, sino como les digo, ha pasado con el pueblo de Israel. Pero antes de todo, ¿qué les parece si oramos? ¿Ok? Cierre ahí sus ojos y usted acompáñeme en esta oración. Eh, Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de hablar tu palabra. Te pido, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos instruyas, que tú, Señor, nos des esa dirección que necesitamos. Primeramente, Señor, para ponerla por obra en nuestras vidas, que no seamos nada más los que oigamos, sino que podamos poner en práctica todo lo que en esta tarde se va a enseñar, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que abra los corazones, las mentes de los que están oyendo en el otro lado, Señor, en el otro lado de las pantallas, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, la Biblia es la palabra de Dios y está llena de la verdad para cada situación que enfrentamos en la vida. A medida que el mundo sufre cuarentenas, cierres e incluso pánico durante la pandemia del coronavirus, Dios ofrece paz. Antes de que, como le digo, antes de que empezara todo esto, al principio, como le digo, yo me encontraba entre creer y no creer, entre qué va a pasar, qué situación estamos viviendo, e incluso
vemos el panorama y nos sentimos a veces hasta frustrados, a veces sentimos temor, no tanto por uno, sino por lo que nosotros podemos contagiar a nuestros seres queridos. Y eso a veces crea un poco de temor y un poco de duda, un poco de inestabilidad en nosotros y sí nos da ¿cómo se llama?, a pensar todo eso. Pero si vemos aquí, Jesús es descrito como el príncipe de paz para aquellos que eligen dejarlo reinar en sus vidas, sobre sus vidas. Fíjese, Dios ofrece paz. Nadie más la puede ofrecer. Fíjese, pensar, puedes pensar que tu dinero o alguna otra cosa material te produzca paz, pero realmente el único que te puede dar esa paz genuina, esa paz verdadera, se llama Jesucristo. En el versículo clave que hoy vamos a aprender, dice, está en Isaías 26:3. Si nosotros vemos esto, Isaías es uno de los profetas mayores, no porque sea mayor que los demás o mayor que los demás profetas. Simplemente se escogió Isaías como profeta mayor y el primero por la literatura, por el tomo de lo que él escribió. Más que todo es por eso, ¿no? Se ordenaron así, porque es más escritura o más literatura sobre el libro de Isaías. Y después siguen los demás libros. Y después siguen lo que es los profetas menores, que vienen siendo con un poco menos de información. Por eso es que se tomaron así, ¿no? Así está. Y dice así en Isaías 26, capítulo 26, versículo 3. Dice, tú guardarás en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nuevamente se lo repito, dice, tú guardarás en perfecta paz aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Entonces, vemos esta maravillosa promesa fue dada en un periodo más oscuro, fíjense, del pueblo de Israel. De manera que bien puede ayudarnos especialmente en la actualidad cuando estamos rodeados de tanta tristeza, depresión. Fíjese, y cuando nos encontramos constantemente amenazados por estos tres grandes enemigos que viene a continuación. Es la duda, es el temor y es la preocupación. Al principio, como le digo, yo tenía dudas, tenía temor, no sabía como le digo, creer y a veces me sentía en paz, a veces inseguro y así era inconstante esa seguridad y entraba en nosotros una duda, a veces nos quedamos en el temor y a veces en la preocupación. Pero cuando nosotros leemos eso, fíjese, cuando todo marcha bien, cuando todo está muy bien, esto es una manera muy fácil de tomarlo como muy superficial. Vemos cuando el sol brilla y podemos leer este versículo, es de una manera muy superficial. Pero cuando estamos en las pruebas, en las desilusiones, en el miedo, o cuando no todo brilla, no todo está a la vista, que podemos fijarlo, sino que todo se nubla, todo se oscurece. Vemos que, fíjense, estas palabras son preciosas entonces y las podemos apreciar para nosotros y las podemos disfrutar y nos crean lo que es una estabilidad, una confianza y vemos que esta palabra nos produce verdaderamente paz, pero no cualquiera lo toma así. En la Biblia dice, no hay ninguna promesa que nos asegure que mientras estamos en este cuerpo terrenal vayamos a encontrar libertad, dice, libres de problemas o libres de toda cualquier situación que nos problema. Dice, no significa esto que Dios nos va a quitar todos los problemas, no, sino que tendremos problemas aún mientras estamos en este cuerpo, vamos a seguir teniendo problemas. Pero hay algo muy importante que nosotros nos dice en su palabra, dice la promesa de paz en medio de los problemas. Entonces, cuando tengamos problemas, cuando tengamos dudas o alguna situación, Dios nos promete esa paz
que sobrepasa todo entendimiento. Pero la pregunta es, ¿qué es esta gran bendición que se nos ofrece? Es la perfecta paz. Pero, ¿qué es la perfecta paz? La podemos definir. La podemos definir. Pero que la vivamos es otra cosa. Te lo puedo leer, como le digo, como es aquí. Sí, es un estado de libertad de los tumultos del alma. Es una perfecta armonía reinando en el interior. Muchas veces aparentamos una paz ficticia, una paz de apariencia, pero cuando Jesús viene y nos da esa paz, nosotros encontramos lo que verdaderamente significa esa paz. La paz en la palabra es una palabra hebrea que viene siendo shalom. Entonces, contiene la idea de una buena salud. De manera que estar lleno de perfecta paz es tener salud espiritual. Fíjense, sin lugar para los celos, para las envidias, el descontento, el descontrol, el egoísmo, el orgullo, porque todas estas cosas son las que causan disturbio en nuestro corazón. Fíjense, estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando ya de lo que es en nuestra persona y lo que nosotros distorsiona lo que es en nuestro corazón. La paz que Dios ofrece es la que por su gracia podemos vivir, y esta es muy práctica. No es otra que la gran calma que Él ordena. El Marcos 4:39 dice que Dios llama a esta paz que es que Él nos da esa perfecta paz. No proviene de nosotros, sino proviene de Dios esa paz. Pero el problema, ¿en qué sentido es perfecta? ¿En qué podemos decir por qué es perfecta? Muchas veces creemos que a veces que es perfecta, pero a veces no sabemos cuál es esa paz. Fíjense, es perfecta, ¿por qué? Porque en su cualidad es perfecta en la clase de paz que es. Es algo que nosotros no podemos comprender. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero también existe una que es la ficticia o la imperfecta. La paz de la ignorancia, cuando pensamos que todo va bien. Y si nuestros ojos estuvieran abiertos a la verdad, sabríamos que no es así. A veces, como le digo, a veces decimos de los dientes para afuera, o creemos que vivimos esa paz, pero realmente si nos ponemos a peso con lo que dice la palabra, realmente no es lo que se está viviendo, ¿no? Lo que se está por dentro. Podemos ver la apariencia en nuestro rostro de que sí hay paz, pero verdaderamente hay paz en el interior. Hay paz porque cuando hay paz en el interior, sale afuera, se expresa en nuestro rostro, en nuestro entorno, y vemos que verdaderamente es la paz que Dios. Fíjese, Jeremías 6:14 lo escribe así, fíjese, Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, con ligereza, diciendo paz, paz, y no hay paz. Entonces, a veces, como le digo, vemos a la gente y vemos, sí, a veces tranquilidad, vemos eso, pero realmente hay paz, realmente lo están viviendo esa paz. Entonces, Dios nos da también esa perfecta paz en cantidad. Es suficiente y exacto para nuestras necesidades. La otra traducción de perfecta paz es paz, paz. En la Biblia se habla de doble paz, o cuando decimos amén, amén. Nos decimos, cercioramos de que así sea y que así sea. O cuando decimos bienaventurado, doblemente feliz significa, ¿no? Entonces está como cerciorando de que entendiste, sellándolo nuevamente. Esa paz que es una paz y que es doble, ¿ok? Esto es muy significativo cuando vemos en Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se lo repito, porque esa va a ser otra base para que nosotros confiemos en lo que no proviene de ti, no proviene de lo que tú puedes hacer, sino lo que tú le permitas a Dios que haga o creerle a Dios. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Allí se nos dice que esta doble paz es paz del corazón y de la mente. Si vemos, fíjense, esa es la clase de paz que necesitamos. Una paz que esté en nuestra mente y que calme nuestro corazón. Como le digo, podemos pensar, pero si no hay aquí calma, tranquilidad, pues de nada sirve. Queda nomás en nuestro intelecto, en nuestro pensamiento, ¿verdad? Esa paz. Esta doble paz también lo que es en el sentido de lo que es, fíjense, viene siendo dos. Paz con Dios, y esto lo afirma Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por medio de Él tenemos paz para con Dios. Pero también en Filipenses 4.7, como lo que leímos ahorita, que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero tenemos la paz de Dios. Una es paz con Dios y otra es la paz de Dios. Entonces estamos en paz con Dios y tenemos esa paz nosotros, ¿verdad? Entonces fíjense qué tan interesante las dos. Es perfecta en su constancia. Esta no es que un día la tenemos, un día no, sino es una paz que si tú la obtienes, es para siempre. Es una paz que, como le digo, permanece. No es ahorita estoy, mañana no estoy, sino es una paz que se vive de día y de noche y tú tienes esa certeza, esa seguridad de que tú la estás viviendo. Y no necesitas ni decirlo, simplemente se nota, se expresa a través de nuestras vidas y más que todo nuestro alrededor se ve y lo siente, lo vive. ¿Por qué? Porque nace desde nuestro interior, se expresa a través de nuestros hijos, a través de nuestras familias y nuestros vecinos, nuestros hermanos. Sí hay una verdadera paz. Es permanente y no es intermitente. Dice, la promesa dice, tú guardarás. Entonces, Dios nos dice que Él nos va a guardar, no que nosotros, sino Él nos guarda en el Salmo 121.4. Pero mi pregunta es, ¿cómo recibimos esta perfecta paz? ¿Cómo la recibimos? Nuevamente vamos a verlo y es a través de Cristo Jesús, como dice Filipenses 4.7 nuevamente, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es a través de Jesús, a través de Jesucristo. Y notemos que el Señor Jesucristo es el canal por el que la paz de Dios fluye a nuestras almas. Solo un cristiano puede poseer esta paz interior. A mí me puede decir el que tenga mejor puesto, el mejor dinero, pero si realmente no tiene a Jesucristo, no tiene esa paz verdadera. Cuando nosotros somos privilegiados, fíjense, somos privilegiados por ser cristianos y tener esa paz que no la tiene cualquiera. Entonces yo te invito a que tú también vivas en esa paz verdadera que solamente Jesús lo puede dar. No hay paz para quienes no tienen a Cristo y no están descansando en su obra completa de salvación. Como les digo, pueden tener todo, pueden tener cosas materiales, creer en esa paz, tener el control de todas las cosas, pero realmente no tienen esa paz que nosotros disfrutamos y que es regalada y que es de parte de Dios. No es ni nuestra, no la podemos comprar ni ganar, simplemente Dios nos la ofrece. Solo la sangre de Cristo, por ello tenemos esa paz. Fíjense, solo por la sangre de Cristo tenemos paz. Y eso lo respalda en Colosenses 1:20. Es a través de Jesús
pero también vemos que no nomás es a través de Jesús, sino también a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús logró esa paz para con nosotros en la cruz del Calvario y por medio de Él se nos ofrece esa paz que se transmite a nuestros corazones y mente, dice, a través o por el Espíritu Santo. Gálatas nos ofrece, fíjese, dice, es 5:22, nos da el fruto, no nos dice los frutos, dice, más el fruto del Espíritu Santo, y vienen algunas que vienen siendo amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Así como el Espíritu llena, inunda nuestras vidas, así también Él produce este fruto en nosotros. O sea que esa paz nos produce el Espíritu Santo en nuestras vidas. Como le digo, no proviene de nosotros, pero hay cosas que sí podemos hacer para aumentar o para, no para aumentar, sino para estabilizar esa paz. Dice que también a través de la palabra nosotros podemos obtener esa paz. Fíjese lo que dice en Salmos 119, 165. La promesa que nos da es la siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Repito, Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Las cosas y las personas pueden muchas veces pensar o a veces estar inquietos, incluso hacernos tropezar. Las cosas y las personas nos pueden hacer tropezar y ponernos inquietos, pero esta es una promesa de perfecta paz para aquellos que aman y meditan y obedecen la palabra de Dios. Fíjense, si lo vemos y analizamos, dice, son los que aman y meditan y obedecen la palabra de Dios. A través de la palabra nosotros podemos encontrar esa paz que nosotros necesitamos. Fíjense, también a través, por nuestra obediencia, podemos tener paz. En Levíticos 26 y Levíticos 26, del 3 al 6, dice, comienza con un sí condicional. Sí. Entonces, si nosotros entendemos lo que es un sí condicional, es si tú haces esto, por consecuencia sucede esto. Entonces, Dios nos garantiza que si andamos en sus estatutos y guardamos sus mandamientos, Él guardará nuestros corazones en perfecta paz. No que provenga de nosotros esa paz, no. Simplemente que si obedecemos sus estatutos y guardamos sus mandamientos, Él guardará nuestros corazones en perfecta paz. O sea que todo proviene de Él, pero como le digo, haciendo ciertas cosas para con el Señor. No que sea, ¿cómo se llama? Que nosotros podamos ganar esa paz, sino que es nada más, es un sí condicional. Si andamos en sus estatutos. Si no andamos, pues no nos vamos a recibir. O si no guardamos sus mandamientos, pues nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir que no estamos en comunión o ¿cómo se llama? En concordancia con Él. También a través de la alabanza y la oración, Él nos promete, fíjese, nuevamente en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va precedida de las condiciones mencionadas en el versículo del Filipenses 4:6, un versículo antes, dice así: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y en toda oración y ruego con acción de gracia, ¿ok? Se mencionan dos condiciones para que podamos tener perfecta paz en Isaías 26:3. Y dice así lo siguiente, fíjense, a quienes guardará Dios en perfecta paz. Y dice las dos condiciones. Una, aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Estamos hablando de pensamiento. Y dos, y el que en ti ha confiado. Confianza. Pensamiento, confianza. Ambas expresiones se refieren a la fe. Se lo vuelvo a repetir, fíjese, es a quienes guardará Dios en perfecta paz. Una es aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. Entonces, diciendo pensamiento. Y dos, y en ti ha confiado, confianza. Pensamiento, confianza. Y estas expresiones se refieren a la fe. Pero
Una se refiere a la cabeza y otra al corazón. ¿Cuál es la diferencia? Dice, pensamiento y confianza. Con nuestra cabeza creemos, con nuestro corazón confiamos. Entonces, muy diferente. Con nuestra cabeza lo creemos, pero con nuestro corazón confiamos. Entonces, con la cabeza creemos que Dios es el autor de la paz, el dador de la paz, pero con el corazón confiamos en Él para cumplir en nosotros lo que Él promete. Repito, con la cabeza creemos que Dios es el autor de la paz, pero con el corazón confiamos en Él para cumplir en nosotros lo que Él promete. ¿Ok? En Isaías 26:3 dice, empieza con Dios y termina con Dios. Comienza, tú guardarás, ¿verdad? Y termina en ti. Y el alma confiada se pone en ambos. ¿Qué significa? Es como cuando ponemos los libros y hay un separador. Aquí empieza Dios y aquí termina Dios. Si nosotros nos ponemos en el medio, ¿qué pasa? Si nosotros nos ponemos en medio, empezamos con Dios y terminamos con Dios. Pero si nosotros ponemos primeramente en la parte de acá, nosotros y luego Dios, a veces pues podemos tener problemas al principio o lo que sea, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos justamente al final, podemos empezar con Dios y terminar sin Dios. En cambio, si nos ponemos en el medio, como le digo, un separador, y permanecemos ahí, más que todo, si Él nos da esa paz, pero como le digo, al principio y terminando con Él. No terminando con nosotros, sino con Él. ¿Ok? La perfecta paz está en ponerse por fe entre estas dos palabras y permanecer ahí. La perfecta paz es el mismo Señor en nosotros. Es Dios en nosotros, no nosotros queriendo hacer las cosas, la paz o queriendo lograr. No es una experiencia, no es una doctrina, no es una cosa, sino es el mismo Dios, el mismo Señor que está con nosotros. Y entonces, solo entonces, fíjense, una condición, entonces y solo entonces encontraremos lo que Él promete, una perfecta paz y descanso a nuestras vidas. Para que nosotros, dice, para que nosotros podamos tener paz, todo lo que necesitamos hacer es enfocar nuestra mente en Dios. Y eso es tan simple. Muchas veces nosotros decimos enfocarnos a Dios. Cuando tenemos un problema, ayer tuve un problema, se me cayó mi niño, mi Chris, y lo llevé a un momento a correr. Y cuando lo solté, al principio, pues se me adelantó y había unas bancas de fierro. Y en eso él se tropezó y se golpeó directamente con una esquina y se le rayó esta parte de acá y se le hizo ¿cómo se llama? un golpe. Entonces yo me sentía tan mal, me sentía tan... porque nos los prestaron y yo fui por ellos y como dentro de nuestra responsabilidad, ese momento no se me podía quitar de la mente. E incluso me sentía muy mal, me sentía sin paz, me sentía inquieto y quería pensar otra cosa, quería distraerme, y volvía nuevamente a lo mismo. Entonces llegó un momento en que llegamos aquí, él se puso a jugar y él se empezó a distraer en otras cosas. Entonces vemos que él jugó y él inmediatamente se le pasó. Pero yo seguía y persistía en mi mente nuevamente qué pasaría, que si se hubiera golpeado un ojito o cosas peores así, pues entonces no podía, ¿cómo se llama?, enfocarme en otra cosa más que en ese problema. Y así sucede cuando uno tiene algún problema encima, cuando alguno siente esa duda, siente qué pasaría, o siempre qué pasaría si. Entonces así estaba mi mente, estaba bien perturbado, estaba bien sacado de onda y de repente vino una paz. ¿Por qué? Porque enfoqué
mi mirada y le dije, Señor, gracias porque no pasó más. Gracias, Señor, porque me lo cuidaste. Gracias porque dentro de los problemas tú estás ahí. Siempre estás con tu mano poderosa. Siempre estás en nuestras vidas y cuidando a los nuestros. Entonces vino una paz que apenas a Él me la pudo dar. Yo no podía tomarla, perdón, no podía yo decir, yo voy a conseguir paz. No, sino que Él me dio esa paz al voltear hacia Él. Entonces, y eso es tan simple como les digo, es voltear a Dios, voltear hacia Él y Él nos da esa paz. Cuando enfocamos nuestra mente en el Señor, junto con el enfoque viene la confianza en Él y en su poder. Entonces, no en nuestro poder, no en lo que nosotros creemos, sino en su poder, en la confianza que Él nos da y que Él nos brinda. Y fíjense, y es gratuita. Él está en la mejor disposición, Él está en la mejor, con sus brazos abiertos. ¿Para qué? Para recibirnos, para darnos esa confianza, darnos esa paz que nosotros necesitamos. Estamos tan ajetreados a veces que no nos damos ni cuenta, más cuando estamos en el trabajo y que andamos con las rutinas, ¿verdad? A veces caemos en esa rutina de que hogar, trabajo, iglesia, hogar, trabajo, iglesia, y caemos en una rutina, se hace rutina, pero cuando enfocamos nuestra confianza, fíjese, nuestra confianza crece en él, para con Él y en su poder, ¿ok? Con todo lo que está pasando en el mundo hoy día, este versículo debe ser de ayuda especial para nosotros. Debemos mantener nuestra mente fija en el Señor y darnos cuenta de lo valioso que son estas palabras para nosotros. La paz que Dios ofrece es práctica, que podemos experimentar. No es algo que no podemos vivir, que no podemos experimentar. Es algo que es práctico y que sí podemos experimentar. Que me digan otras personas que no podemos, eso sí lo podemos vivir. ¿Por qué? Porque proviene de Él. Es nada menos que confiar en nuestro Señor. Y si nosotros, como le digo, confiamos en Él, obtenemos esa paz. Al igual que Pablo, fíjense, escribió a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo regocijaos. Si nosotros vemos ese versículo, qué precioso, ¿verdad? Cuando decimos, regocijaos siempre. Y él lo estaba diciendo con una verdadera sinceridad, cuando le estaba diciendo a los filipenses, pero nosotros vemos que él pareciera que estaba en los mejores lugares, a lo mejor en una fiesta, o a lo mejor como nosotros decimos, estaba en su mejor esplendor de su vida, con todos sus, ¿cómo se llama? Con toda su vida tranquila, en paz, regocijada. No, si nosotros vemos el contexto de Pablo, él estaba en cárcel. Fíjense, él les escribió desde la cárcel. Entonces, y él les dice, regocijaos. Muchas veces andamos acá fuera, nosotros andamos sin cárcel y nos sentimos tan deprimidos, tan sin paz, cuando nos sentimos impacientes, cuando somos ásperos, cuando somos, ¿sí me entienden? Todas estas cosas. Y él está diciendo desde la cárcel, está diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Entonces, Él nos enseña que Él verdaderamente podía experimentar esa paz. Podía, aún cuando viera muerte a su alrededor, viera oscuridad, porque las celdas romanas no nomás eran algo bonito, ¿no? Sino a él lo metían en lo más profundo, en lo más oscuro, donde la humedad era lo más frío e incluso lo más aislado de todos. Entonces él les dice, regocijaos. Entonces aprendemos mucho de él, de Pablo, con este versículo. A recordar Pablo, fíjense, recordar Filipenses 4:7, Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos damos cuenta de cuán bendecidos somos como cristianos. Y a veces somos tan bendecidos que no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Por la paz es lo que descansa sobre la obra que Dios ha terminado para la salvación. Se lo repito, porque la paz es de los que descansan sobre la obra terminada de Cristo para la salvación. O sea que
como le digo, no depende de nosotros, sino de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquellos que están dedicados y comprometidos con Dios y que confían en Él, estos experimentarán esta maravillosa promesa que es la paz. Así, incluso en medio del dolor, la enfermedad y la tristeza, podemos tener paz. Debemos siempre confiar en el Señor y de todo corazón, y no en nuestra propia inteligencia. Reconocerlo en todos tus caminos y Él allanará nuestras sendas. Entonces Él es el primero que está dispuesto a limpiarnos el terreno, a limpiarnos el camino y seguir en esa paz. Que experimentemos la paz perfecta de Dios cuando mantengamos nuestra mente fija en Él y nuestra confianza en Él. En verdad, yo deseo de todo corazón que esta palabra en este tiempo que necesitamos paz más que cualquier cosa. A lo mejor podemos tener algunas necesidades, algunos estamos sufriendo porque no han trabajado y sienten una desesperación por este tiempo, pero Dios te regala esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie te la puede dar más que Jesús. La verdad, lo deseo con todo mi corazón y que podamos disfrutarlo y que podamos vivirlo y vivir en paz. La verdad, yo te bendigo, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y te invito a que experimentemos esa paz en estos tiempos que son tan difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu amigo, tu hermano, Noé Gracián, estamos para servirte y la iglesia Fuente de Vida. Muy bien. Les recuerdo que los miércoles y los domingos estamos, ¿ok? Los domingos a las 11 y los miércoles a las 7 de la tarde. Hasta aquí la dejamos.